Hola a todos. En el video anterior comentábamos algunos antecedentes importantes en la independencia de Centroamérica, es decir, en este proceso de la independencia de Centroamérica que se dio un 15 de septiembre del año 1821. Recordemos que en 1814, año del cual hablamos, 1814, Fernando VII vuelve al trono de España, deroga la Constitución de Cádiz y establece un fuerte régimen absolutista. En Centroamérica, por su parte, el capitán general de Guatemala, el señor que vemos aquí, como decíamos, capitán general de Guatemala, vamos a anotar estos datos para que a ustedes les quede bien en claro, el señor José Joaquín de Bustamante y Guerra comenzaba a perseguir a los liberales, aquellos revolucionarios, como decíamos en el video anterior, que querían la independencia. Por supuesto, están más que invitados a ver el video correspondiente a la primera parte de la independencia de Centroamérica, porque con este último video, esta segunda parte, estamos complementando toda aquella información que dimos en el primero, que es muy necesaria para comprender todo este proceso, es decir, cómo se llega este 15 de septiembre de 1821 a que Centroamérica se desprenda, se libere del dominio español, de la corona española. Entonces, recordemos, este señor, José Joaquín de Bustamante y Guerra, capitán general de Guatemala, comienza a perseguir a todos aquellos que querían lograr la independencia de España. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque en 1818, Bustamante va a ser reemplazado por Carlos Urrutia. Carlos Urrutia, quien va entonces a reemplazar, a José Joaquín de Bustamante y Guerra. Y los independentistas, es decir, aquellos que perseguía el señor Bustamante, van a aprovechar para volver a tomar cartas en el asunto, sobre todo porque cuentan muchos historiadores que Urrutia era débil, es decir, no sabía manejarse muy bien dentro del gobierno, no se lo veía como alguien a cual tenerle esa especie de respeto o miedo al punto de no poder llevar a cabo lo que uno quería, ¿sí? Los revolucionarios con Bustamante y Guerra en el poder no se animaban o, claro está, veían años y años de persecución por parte de él. Entonces, una vez que Urrutia llega a ocupar el puesto de capitán, van a ver que es una posibilidad para empezar de nuevo a actuar y a tratar de lograr la tan querida independencia. Un hecho a tener en cuenta es que, por ejemplo, en 1820, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, como decíamos, en 1820, al restablecerse la Constitución de 1812, Fernando VII, sin estar muy alegre, tuvo que aprobar también la libertad de prensa en Centroamérica. Y atentos con esto porque es un dato importante. 1820, entonces, libertad de prensa nuevamente en Centroamérica. Como decíamos, va a haber una figura destacada con respecto a este tema, que van a ver qué interesante que es, porque una vez que se vuelve a aprobar esta libertad de prensa, va a aparecer en escena el doctor Pedro Molina Mazariegos, quien fuese luego jefe de Estado de Guatemala, les cuento, es un dato interesante, y él va a fundar el periódico El Editor Constitucional, sí, lo estamos señalando aquí en pantalla. Y les cuento que desde este periódico, El Editor Constitucional, se criticaba duramente al gobierno colonial. Y claro, dejaban entrever en sus editoriales, además, ideas liberales y las ansias por la independencia. Entonces, la prensa comenzó a ser un medio también por el cual informar al pueblo lo que se estaba gestando.
Por supuesto, de manera casi evidente en muchos casos, lo cual hace muy interesante es que se destaque este dato dentro de este proceso de independencia. Recordemos entonces, Pedro Molina Mazariegos, este, fundador del periódico El Editor Constitucional. Y otro dato a tener en cuenta fue lo sucedido en México. Sí, recordemos que, vamos a pasar a las siguientes imágenes. Decíamos México y recordemos que en 1821 la revolución triunfaba allí y los realistas de Guatemala veían que esto no los favorecía para nada. Entonces, en marzo de 1821, el subinspector del ejército, Gabino Gainza, que estamos marcando aquí, pasó a ocupar el puesto de capitán general. Pero con Gainza en el poder, la crisis social va a aumentar y la independencia era algo que ya se sentía muy de cerca en Centroamérica, sobre todo, como decíamos, viendo lo que pasaba en México allá por el año 1821, es decir, estamos en este año. Ante la situación, Gainza se reunió con los políticos, militares, obispos y personalidades de Hacienda destacadas de aquel entonces para discutir lo que estaba sucediendo. Dijo, bueno, hay que hacer algo porque la revolución, la independencia, mejor dicho, está a pasos. José Cecilio Díaz del Valle, lo estamos marcando en esta imagen, político, abogado y periodista hondureño, tomó la palabra en la junta que se reunió allá por 1821 e hizo saber a todos, de alguna manera, lo que no se iba a evitar. ¿Qué era lo que no se iba a evitar? Era la independencia, es decir, se formó una junta con las personalidades, los políticos, las personas más destacadas y con más poder, y José Cecilio Díaz del Valle se encargó de decirle, señores, la independencia está por llegar. Por ende, se decidió que todas las provincias debían decidir qué querían hacer y así votar luego para poder asentar esta decisión. El pueblo, les cuento, clamaba la independencia, es decir, el pueblo estaba a favor de la independencia de Centroamérica. Y tal es así que la misma fue proclamada un 15 de septiembre de 1821. Entonces, viendo que ya no había otra opción, la independencia se va a declarar el 15 de septiembre de 1821. Así entonces se van a fijar ciertos puntos, como por ejemplo, que las provincias debían elegir a los representantes del Congreso, el cual decidiría la forma de gobierno y la Constitución. Se conservaría, por ejemplo, para que ustedes sepan, la religión católica. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a anotar. Religión católica, entonces, se va a conservar, se dejaba mientras tanto a Gabino Gainza en el gobierno. La Declaración Absoluta de Independencia de Centroamérica se proclamó, les cuento, el 1 de julio de 1823, es decir, años después, por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Guatemala. El acta fundó las Provincias Unidas del Centro de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Las estamos marcando aquí. La capital, ¿cuál fue? Les cuento, fue la ciudad de Guatemala. Cada una luego fue proclamando su propia autonomía. Yo lo voy a anotar para que a ustedes les quede bien prolijo estos datos. Nicaragua va a declarar su autonomía en abril del año 1838. Costa Rica en noviembre, entonces, de ese mismo año también, 1838. Honduras, les cuento, también en noviembre de 1838. Guatemala en abril de un año después, es decir,
1839 y El Salvador en enero del año 1841. Entonces, importante, vamos a repasar estos datos, que la independencia se proclama aquel 15 de septiembre de 1821, pero la Declaración Absoluta de la Independencia de Centroamérica se proclama en aquella Asamblea Nacional Constituyente un primero de julio de 1823. En dicha acta que se establece se fundan las Provincias Unidas del Centro de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, con su capital en la ciudad de Guatemala y, como decíamos, posteriormente cada una de estas va a ir proclamando su autonomía. Nicaragua en 1838, en abril, así como Costa Rica y Honduras, Guatemala en 1839 y El Salvador en 1841. Muchas gracias por acompañarnos en este video tan interesante de la independencia de Centroamérica.